provincias del país se va flexibilizando esta cuarentena. Algunos más, otros menos, van avanzando de fase o no. Pero bueno, existen estas preguntas que siempre nos hacemos, como los famosos grises que existen en todas partes, en algunos lugares más que en otros. ¿Sí, Nico? Bueno, hay 5 provincias puntualmente, Salta, Jujuy, La Pampa, San Luis y Mendoza, que habilitaron los encuentros familiares a partir de este fin de semana, con ciertas restricciones, ¿no? No puede excederse después de las 20 horas y no puede haber más de 10 personas en una casa. A lo cual empiezan a aparecer algunos grises. Obviamente las leyes siempre se hacen por la general, ¿no? O sea, las leyes no son para, bueno, tengo esta pequeña excepción, bueno, veamos qué hacemos con las excepciones. Se hacen por la general, pero cuando uno va a revisar los números, por ejemplo, los del censo del 2010, que son los del último censo que tenemos oficial, repito, como dijimos otros días, se debería hacer este año el nuevo censo, dudo mucho que se haga porque ni siquiera está en preparación. Según el censo del 2010, la provincia de Salta tiene un hacinamiento del 8,9%. Mendoza mucho más bajo, 3,8%, Jujuy 6,7% de hacinamiento, La Pampa 1,7%, San Luis 3,9%. Hacinamiento es cuando estamos hablando de un grupo de personas amplio en poco espacio. Pueden ser o más de 10 personas en 70 metros cuadrados o más de 3 personas en 30 metros cuadrados. La pregunta es, yo tengo una familia numerosa, ¿sí? O sea, papá, mamá, 6 hijos, ya tengo 8. Vivo con mis padres que están grandes, ya son 11. Hay que cuidarlo. Cuando llega el sábado, ¿qué hago? Echo 1. O si estamos en el límite de 10 y quiero recibir a uno de mis hijos que está afuera... Tenés que elegir entre los hijos, es tremendo. Despacho a uno y que venga otro. Qué difícil. El número es grande igual, 10. Son 10 personas. Y si yo ya vivo en un lugar con hacinamiento... Bueno, no, pero hay familias que son grandes, ¿no? Exactamente. Y si yo ya vivo en un lugar con hacinamiento, porque no es lo mismo recibir 10 personas en 2 ambientes que 10 personas en una mansión, quinta. Claro. Exactamente. Y si yo vivo en Salta, mis parientes están en Jujuy, porque hay ciudades que están pegaditas, realmente pegaditas, no hay mucha distancia entre las ciudades y los pueblos limítrofes de Salta con Jujuy. ¿Puedo cruzar de provincia? ¿Puedo? ¿Me permiten? Si el régimen es el mismo. Preguntas que no sé responder. Jujuy y Salta, el régimen es el mismo, hasta las 20 horas. Otra pregunta, ¿20 horas salimos todos a la calle? Porque es hasta las 20 horas. Salimos todos, pero absolutamente todos a la calle, volviendo a sus hogares. Y la última, la que no falta casi nunca, es quién lo va a controlar, ¿no? O sea, el del horario es fácil, pero el resto... Eso remarcando siempre, ¿no? ¿Cómo se controla? Todo y tanto, ¿no? Sí, Porque es accionar normal, natural, cotidiano de cada una de las personas. Y ya que hablábamos del hacinamiento, también recordemos qué pasa en las zonas más vulnerables, ¿no? En los barrios vulnerables, donde ya están hacinados. O sea, ¿cómo hacen para arbitrar? Porque todos tenemos el derecho, si me vas a dar el derecho en una provincia a reconectar con mis parientes, ¿cómo hago para reconectar si no tengo las condiciones para reconectar? Hagamos una salvedad también. Es cierto que estas 5 provincias son provincias que no han tenido contagios en las últimas semanas, con lo cual claro, la como circulación... que no tienen circulación sí, del virus. Pero también a excepción de San Luis, el resto son provincias limítrofes con otros países. Es eso y además se ha probado que en distintos países donde ya salieron, ¿no? teóricamente de la pandemia, empiezan de vuelta a tener nuevos casos. O sea, que es lo que dice siempre el ministro Ginés González García, ¿no? El ministro de Salud de la Nación. Lo que decimos hoy posiblemente mañana ya es otra cosa. Bueno, me voy a la mesa en esta nueva modalidad de preguntar de un lado y del otro para comunicarnos con Tomás Orduna, que es médico infectólogo. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Qué difícil, ¿no? Empezar como a administrar cotidianeidades en el que aparecen después un montón de preguntas en medio de una pandemia y con unas decisiones que se pueden, bueno, ir para adelante y para atrás constantemente. Sí, claro. Bueno, esto lo hemos dicho desde el comienzo, desde el mes de marzo, que comenzaba una férrea situación de cuarentena o aislamiento obligatorio, que iba a tener en el futuro fases y que esas fases podían ser dinámicas de acuerdo a los resultados de la cantidad de personas contagiadas y que esto podía tener una heterogeneidad producto de las diferencias que podía haber sobre esa situación epidemiológica en diferentes lugares del país o dentro incluso de una misma provincia.
Así que desde el comienzo hemos sabido que esto era una situación muy compleja. Tenemos la ventaja, entre comillas, de haber visto qué había pasado en China, qué estaba pasando en Europa. Después vimos rápidamente cómo venía muy mal la mano en Estados Unidos y entonces con todo eso nosotros sabíamos que estábamos lidiando con una situación muy distinta, absolutamente nueva con respecto a lo conocido para todos los que habitamos el planeta Tierra hoy en el año 2020 y vamos de alguna forma con algunas invenciones sobre cómo tomar al toro por las astas llamado COVID-19. Sí, doctor, cuando uno ve estas medidas, por ejemplo, de 10 personas, ¿no? En Salta, Jujuy, La Pampa, San Luis, Mendoza, y se refiere solamente a los familiares, empiezan a surgir preguntas que uno entiende que está hecho por la general, ¿no? Pero, ¿cuáles son los criterios para decir, bueno, vamos por los familiares, pero no un encuentro con amigos? Porque adentro de las casas es muy difícil que alguien del Estado pueda controlar si hay distanciamiento, si están cumpliendo con el protocolo, si están usando el barbijo. ¿Por qué familias sí, amigos no? Sí, está buena la pregunta y creo que no hay una respuesta única o una respuesta con la verdad absoluta. Probablemente se ha jerarquizado la cuestión familia. Sin embargo, como usted dice, y para muchas personas, quizás esa familia es un grupo de amigos, porque por diferentes razones, la familia como tal, la familia unida por lazos de sangre, o con familiares políticos no existe. Por lo tanto, mi familia pueden ser mis amigos, las esposas y esposos de mis amigos, los hijos de mis amigos. Por lo tanto, comparto plenamente con usted que es un criterio de alguna manera opcional en relación a qué considero yo que es mi familia. En definitiva, mis amigos son la familia que he elegido a lo largo de la vida. Por lo tanto, creo que comparto plenamente que es una opción válida para muchas personas. Doctor, ¿por qué miramos todo el tiempo Estados Unidos, Brasil? Está bien, miramos, nos asustamos con eso, pero no miramos a Uruguay, que no tuvo cuarentena obligatoria y en relación a su población tiene muy pocos casos. ¿Cómo se explica el modelo Uruguay? Mire, yo le podría hacer una broma. Yo quiero muchísimo al Uruguay. Soy alguien que, digamos, tiene una relación afectiva muy poderosa con el Uruguay y podría decir de manera chistosa, ahora que estamos por conmemorar el 25 de mayo, algo que enoja mucho a nuestros queridos hermanos uruguayos, nuestra provincia díscola, vio que se le dice de esa manera, un poco jocosamente. Yo podría decir que lo que pasa a Uruguay todavía es mucho peor que lo que le pasó a Catamarca o a Formosa, que no tuvieron ningún caso. Uruguay es un país que tiene una muy buena salud pública, es un país con una territorialidad comparada con alguna de nuestras provincias, y ahora estoy hablando en serio totalmente, con 3,5 millones de habitantes y que ha tenido pocos casos. Quizás podríamos comparar por territorio y población a Santa Fe y Córdoba. Por lo tanto, creo que aplica dentro de los ejemplos de donde no tienen una macro ciudad de 14 millones de habitantes como es el AMBA. Pero entonces se hizo mal la cuarentena obligatoria en Formosa, en Catamarca, o sea, se hizo mal de haberla hecho en todo el país, digo, por el parate económico. No. Inicialmente, cuando estábamos allá para cerca del 20 de marzo y había que tomar una resolución, ya se había comenzado con el distanciamiento social y no teníamos certeza de cómo podía venir eso que amenazaba con ser realmente un tsunami. Eso era lo que podíamos pensar nosotros para la semana del 15 al 20 de marzo, habida cuenta de lo que veíamos en Italia, en España, a poco estaba comenzando de manera más silente en Inglaterra o en Francia, ¿sí?
y por lo tanto nosotros teníamos que hacer algo que abarcara los 24 distritos y eso fue lo que de manera muy coherente y de una manera prematura, lo cual fue vital para estar hoy donde estamos, fue una cuarentena que abarcara a todo el país. Y ahora, esto va a ser anunciado el fin de semana por el señor presidente, seguro que va a haber modificaciones, que ustedes ya tienen algunos avances sobre esto, va a cambiar la situación de varias provincias del país, puesto que no tienen casos hace mucho más de 20 días. Por lo tanto, aquello que primigeniamente fue homogéneo para el país, hoy es heterogéneo en respuesta a las diferencias que hay epidemiológicas en cada uno de los distritos. Doctor, tenemos experiencia en estos 60 días de sectores que nunca pararon y que a partir de ciertos protocolos ni siquiera tuvieron casos. Hoy hablaba puntualmente con un empresario del sector avícola, tienen 20.000 empleados en los frigoríficos y no tuvieron ningún caso en estos 60 días y jamás dejaron de producir. ¿Cuál es el criterio, digamos, que toman para que otros sectores sigan en cuarentena a pesar ya de los 60 días y en muchas provincias donde hay ya 10, 15 o 20 días sin casos? Bueno, es un poco lo que estaba diciendo. Ya lo anunció el presidente ahora en Tucumán, Santiago del Estero, que los gobernadores van a poder, de alguna manera y en función de lo que consideren que es permisible por el menor riesgo y porque se han presentado protocolos y porque entre esos protocolos hay una menor posibilidad de uso de transporte público, de autorizar a muchas más empresas o comercios que tienen que ver con esto de generar un aumento en toda la situación productiva del país. Y lo que usted dice es concreto, es cierto, varias empresas relacionadas con la necesidad de sustentar, por ejemplo, la producción de alimentos o la producción de energía, han demostrado que cuando se aplican protocolos de manera muy estricta, es posible evitar los contagios. Esto va avanzando ahora. Yo creo que vamos a ver en las próximas semanas muchísima mayor actividad productiva en el país y la consigna fundamental es que se apliquen dichos protocolos y, de ser posible, porque este es uno de los requerimientos, no haya utilización masiva de transporte público de manera masiva para poder sustentar la continuidad de esos de esas nuevas tareas que se habiliten. Pero sin dudas comparto que en la medida en que haya una concientización poderosa, y ahora estoy hablando de la cuestión económica y producción, se cumplan, se hagan cumplir de manera consciente por parte tanto de los empleadores como de los empleados, posiblemente podamos seguir de manera exitosa abriendo en el correr de las semanas nuevas industrias, nuevos comercios. ¿Dónde? Básicamente en lugares donde la situación epidemiológica no sea la del AMBA, donde vamos a tener que continuar por lo menos por los próximos 15 días y veremos qué pasa dentro de 2 semanas para saber si puede cambiar. En el resto del país e incluso gran parte de la provincia de Buenos Aires es posible que se pueda avanzar siempre y cuando mantengamos esa concientización de hacer las cosas de manera adecuada para evitar contagios. Doctor, respecto casualmente del AMBA y puntualmente de la ciudad de Buenos Aires, en los últimos días hemos visto crecimientos exponenciales que tienen toda la lógica del mundo. Ya han pasado 4 días, ha pasado más de una semana desde la apertura de los comercios no esenciales, lo cual, bueno, se ve registrado en estos aumentos de casos. Casi la mitad de esos casos en zonas vulnerables. ¿Esto era previsible? Porque uno dice, hemos tenido una cuarentena que con esta nueva extensión pasa a ser una de las cuarentenas más extensas de las que se han adoptado a nivel global, y uno dice, si esto es previsible o no, surge el miedo de que se vuelva para atrás y que volvamos a tener una cuarentena más estricta en la capital federal, y mientras no haya ni medicamentos efectivos ni vacuna, ¿qué vamos a estar encerrados siempre o tenemos que prepararnos a que este aumento de contagios va a ser inevitable y esta cuarentena fue para preparar el sistema sanitario? A ver, hay varias cosas. Sin dudas, empiezo por lo último. Una de las mejores cosas que ocurrió con todo lo que hicimos en este país
es hoy tener un sistema sanitario de respuesta infinitamente mejor que como estaba en el mes de febrero. Eso está clarísimo porque hubo un gran alerta, hubo una capacitación del recurso humano, una provisión de insumos que tienen que ver con todo lo que hace a la protección del equipo de salud, es decir, cuidar al cuidador, la compra y el estímulo para la fabricación nacional de respiradores, por ejemplo, el aumentar muchísimo la dotación de camas de terapia intensiva en nuestro país y de las camas de atención general. Todo eso, sin duda, bueno, por ejemplo, en el modelo de Ciudad de Buenos Aires, poder generar lo que son las UFU, las unidades febriles de urgencia, las UTA, que son las unidades para cuarentenar a las personas hasta tanto uno tiene el resultado. Bueno, todo eso es vital y se ha podido lograr por los 2 meses y medio que hemos ganado, en definitiva, a que hubiese un aumento inusitado de casos en nuestro modelo. Segundo, con respecto a cómo nos vamos a acostumbrar, estamos transitando algo que es novedoso. Recién comentaba su compañera que algunos países que han pasado en el Oriente, por ejemplo, ya los momentos más álgidos de la cuarentena, ahora en una etapa en la cual estaban bastante tranquilos, pero en función de la vigilancia epidemiológica, han visto que han vuelto a haber una serie de casos que han puesto en alerta a varios países del Oriente Asiático, porque realmente el problema es que este virus todavía sigue circulando, no solo en el hemisferio sur, donde está entrando claramente la temporada de mayor posibilidad de transmisión de un patógeno que es básicamente respiratorio, sino que en el hemisferio norte, aún en niveles muy bajos, también sigue circulando, como suele ocurrir con todos los patógenos respiratorios que aún en pleno verano pueden circular. Por lo tanto, en definitiva, ¿cómo va a ser nuestra nueva normalidad? Yo no se lo puedo garantizar, pero que de acá a la primavera vamos a seguir lidiando con este patógeno, a mí particularmente no me cabe la menor duda. Seguiré usando barbijo en la vía pública, seguiremos enfatizando la higiene de manos y todo lo que hace al distanciamiento social, a mi entender, por lo menos hasta la primavera. Ahora, doctor, ¿cómo se hace con las personas que ya presentan una especie de agotamiento del aislamiento, principalmente en el área metropolitana, donde algunos ya se están relajando con la cuarentena porque no logran encontrar sentido al no ver este pico que todo el mundo anuncia y que constantemente se corre? ¿Cómo se puede hacer con ese tipo de personas que piensan que en realidad no es tan grave todo? Bueno, se fue. Evidentemente yo no podía preguntar. Preguntaban todos menos yo. Vamos a un corte, enseguida regresamos.